Quiero que leamos en Mateo capítulo 4, en el pasaje cuando habla del Señor Jesús, que es llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el tentador, por el diablo. Santo es nuestro Dios. Amén, hermanos. Leemos el capítulo 4, versículos, vamos a leer del 1 hasta el versículo 11. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Tome su asiento. Pues el Señor Jesús, Él no tenía pecado, ¿no? O sea, Él no tenía pues ni un mínimo margen de algún pensamiento malo. El Señor Jesús, él era santo, Él es santo, amén. Nuestro Señor. Pero al escritor Mateo mostrarnos este episodio de la vida de Jesús, Dios nos quiere enseñar algo a nosotros. Y lo que alcanzo a entender es que la Escritura dice que el mismo Señor Jesús es llevado por el Espíritu a donde, al desierto. O sea, Él fue trasladado en espíritu, con el Espíritu al desierto. Es una enseñanza, ¿no?, en la parte humana del Señor Jesús. Lo lleva el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por Satanás. Amén. Después de 40 días, pues tuvo hambre, no había comido. Tuvo hambre el Señor. Entonces llega el tentador y le empieza a provocar, a decirle: si pues di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le contesta con un pasaje de las Escrituras, que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Luego el diablo lo lleva a otro lugar y el Señor Jesús le dice: pues no tentarás al Señor tu Dios. Y le sale con otro pasaje de la Escritura: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y después Satanás le dice que le adore, que le va, ¿verdad?, a dar todos los reinos, la gloria de los reinos de este mundo. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Satanás se tuvo que ir y luego después vinieron ángeles y le sirvieron al Señor. Lo que, hermanos, hace que resalte, que nosotros saquemos lo que tenemos dentro de nosotros, son las pruebas, hermanos. Son las tentaciones, son los problemas, son las necesidades, son las enfermedades, los momentos duros, los momentos difíciles. Esos, hermanos, son los que hacen que nosotros saquemos lo que verdaderamente traemos en el corazón. Si nota la enseñanza del Señor Jesús, Él es tentado por el diablo, y la manera como Él
se sostiene, digamos, firme, ¿verdad? Es sacando la escritura, porque eso es lo que traía el Señor Jesús en su corazón. Traía la palabra, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos pasando algún problema, alguna necesidad, hermanos, o alguna circunstancia, pues, de diferente índole, difícil, ¿no? Complicada. Si tú traes la palabra de Dios en tu corazón bien guardada, en ese momento de prueba, es lo que tú vas a sacar la palabra del Señor. Primero vas a pensar en la palabra del Señor. Y vas a actuar conforme a lo que entiendes en la palabra del Señor, conforme a las Escrituras. También podemos entender, hermanos, que la manera como nosotros vamos a estar preparados para diferentes circunstancias que se nos presenten en esta vida es estando llenos de la palabra del Señor. Que esa palabra de Dios esté no solamente en nuestra mente, hermanos, porque podemos tener el conocimiento de la palabra del Señor, sino que esa palabra de Dios esté en el corazón, que la guardemos verdaderamente, hermano, para cuando vienen los momentos difíciles, ¿verdad? De tentación, de prueba, ya sea de parte del enemigo o también Dios que nos mete, ¿verdad? Por diferentes tipos de filtros para purificarnos, para limpiarnos, para hacer de nosotros mejores cristianos, hermanos. La manera como vamos a mantenernos nosotros firmes y perseverantes bajo la prueba es, hermanos, estando lleno de la palabra del Señor, teniendo la palabra del Señor en nuestros corazones. Porque Dios, hermanos, llegará momentos en nuestras vidas que va a permitir el Señor, ¿verdad?, que venga la tentación, que venga la prueba. En otras palabras, Dios, hermanos, nos va a llevar al desierto. Y el desierto, eso, ¿verdad?, viene simbolizando, o sea que es la prueba, es la lucha, es los problemas, es las necesidades, es las enfermedades, es hermano, cualquier tipo de situación difícil que se nos presente en esta vida. Bendito el nombre de nuestro Dios. Y si somos nosotros buena tierra, acuérdense de la parábola del sembrador, ¿verdad? Que él regó la semilla, que es la palabra, y la palabra cayó en diferentes lugares, pero la que cayó en buena tierra, entonces esa palabra empezó a germinar, a producir, a dar frutos. Entonces, si somos nosotros buena tierra, en el momento de la prueba, hermanos, nosotros vamos a dar frutos. Porque la palabra está en nuestro corazón. Pero hermanos, qué necesario es esto para nosotros? En verdad que tremenda necesidad tenemos nosotros de estarnos alimentando de la palabra del Señor, de estar creyendo en la palabra de Dios, de estar, hermanos, abrazando la doctrina del Señor, guardándola en el corazón, amén, porque en los momentos duros es ahí donde nosotros vamos a sacar verdaderamente si somos oro o somos plata o somos fantasía. Ahí en ese momento es donde vamos a mostrarle al Señor que verdaderamente creemos en Él. Ahí es donde va a relucir, hermanos, donde va a salir lo que traemos en el corazón. Por eso es importante, hermanos amados, que nos equipemos, que hermanos, hagamos de leer la Escritura, la palabra del Señor, un hábito diario de estar leyendo y de estar meditando en la palabra del Señor, hermanos, alimentándonos para estar fuertes, hermanos. Porque estando así, hermanos, llenos de la palabra del Señor, atesorándola en nuestro corazón, hermanos, la presencia de Dios descenderá sobre nosotros. El mismo Señor en espíritu fortalecerá nuestras vidas. Él estará ahí con nosotros, hermanos. Porque Él no te va a llevar al desierto y te va a abandonar en el desierto, no. Él va a estar contigo en el desierto. Amén. Y va a estar ahí para fortalecerte, para animarte el Señor. Dios tiene necesidad de que tú vayas al desierto, no. Tú y yo somos los que tenemos la necesidad de que Dios nos lleve al desierto, porque no somos obedientes a la palabra del Señor. Y si nos salimos del plan de Dios, del programa de Dios, entonces Dios pues nos va a tener que llevar, nos va a llevar al desierto por necesidad de nosotros para, hermanos, ser limpios.
para ser purificados, para, hermanos, entrar, ¿verdad?, pues en juicio con el Señor, y también porque, hermanos, Dios quiere platicar con nosotros, porque, hermanos, a veces nos afanamos tanto en muchas cosas y nos entregamos tanto a las cuestiones de esta vida que no dedicamos tanto tiempo al Señor, no dedicamos tanto tiempo a la oración, no dedicamos tanto tiempo a la palabra del Señor. ¿Cuántos de ustedes en verdad en esta semana, qué día es hoy? Jueves. ¿Cuántos de ustedes leyeron la palabra del Señor el día de hoy, el día de ayer, el martes, el lunes, el domingo? Meditemos en verdad para que nuestra fe pueda crecer, hermanos, y poder fortalecernos en el Señor. Tenemos que estar, hermanos, leyendo la palabra de Dios. Es la manera como Dios va a hablar a tu vida. No esperes que un mentiroso se pare y te diga: oh, hermano, el año que viene tú vas a salir para allá y vas a ir para acá y vas a hacer muchas cosas y Dios estará contigo y te va a bendecir y te va a ayudar. Y a lo mejor es el peor año que viene de parte del Señor, pero como estás oyendo a un mentiroso, y lo más seguro es estar leyendo la palabra del Señor, hermano. Enfoquémonos en la palabra de Dios. Dios no quiere que seamos gente religiosa, que solamente tengamos como costumbre: hoy en la iglesia, hoy es día de transmisión, hoy es día, vamos, y ya estuvo y se acaba el servicio, se acaba la transmisión y te olvidas completamente de las cosas de Dios. O hay quienes que solamente leen la Biblia en el puro día de la transmisión. Y hay unos que ni aún así agarran su Biblia, ni la leen ni siquiera. ¿Cómo van a estar fuertes delante del Señor? ¿Cómo en la prueba, en la dificultad van a poder soportar? Son de los que rápido murmuran, se quejan, como aquellos en el desierto, quejumbrosos, ¿verdad? De todo se quejan. Cuando la palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que estemos agradecidos en todo tiempo. Bendito el nombre de nuestro Dios. El Señor, hermanos, cuando habla en Deuteronomio capítulo 8, le recuerda al pueblo de Israel por medio de su siervo Moisés. Leemos en Deuteronomio capítulo 8. Dice el versículo 2, hermanos. Leemos el versículo 2 y al versículo 5 en el nombre de Jesús. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años. ¿En dónde? En el desierto. ¿Para qué? Para afligirte. ¿Para qué más, hermanos? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Amén. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo. ¿Qué dice, hermanos? Así el Señor tu Dios. ¿Qué dice? ¿No te gusta esa parte, hermano? Así también Dios tiene que darte con la vara. Mejor es que nos portemos bien, hermanos. Ahora Dios es un Dios castigador, es un Dios que es malo. No. El asunto es que Él nos ama, hermanos, y es lo correcto. O sea, tiene que venir la disciplina a nosotros, ¿verdad? Porque de otra manera, hermanos, no despertamos. De otra manera, hermanos, fácilmente nos podemos desviar, apartar del camino del Señor. Le dice el Señor al pueblo de Israel: estos 40 años te he traído por el desierto. ¿Para qué? Para probarte, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Porque ahí es donde vamos a mostrar lo que tenemos en nuestro corazón, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Ahí es donde vamos a mostrar
lo que traemos en el corazón. Y es por eso que el Señor le dijo, por esto te he afligido, para probarte también, para saber lo que hay en tu corazón. Y es que no es que Dios no sepa lo que hay en el corazón de la persona. El asunto es que la gente, nosotros, en el momento de la prueba, nos damos cuenta si en verdad tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones bien guardada, o solamente, ¿verdad? Pues la hacemos a un lado, la palabra del Señor. En el momento de la prueba es, o sale palabras de agradecimiento a Dios por la prueba que te está pasando, o sale palabras, ¿verdad?, de maldición, o palabras de murmuración delante del Señor. En ese preciso momento. Pero note usted la otra parte que el Señor también dice. Amén. Pero tuviste hambre. Y o sea, Dios dice, yo te mantuve. El calzado de tus pies no se desgastó. El vestido no se desgastó, no se envejeció. O sea, Dios tuvo cuidado, amén, del pueblo de Israel en el desierto. Pero era necesidad del pueblo de Israel que Dios los pasara por el desierto, porque de esa manera era como iban a reflejar, a manifestar lo que verdaderamente traían en su corazón, si en verdad iban a poder guardar la palabra del Señor. Bendito su nombre para siempre. Ajá. Todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios los sustentó, hermanos. Los 40 años, nada les faltó a ninguno de ellos. Algo que también nos hace a nosotros pensar y verdad, y pues ver que Dios igual tendrá cuidado de cada uno de nosotros, aún en el tiempo de la prueba, aún en el tiempo de la dificultad. Pero ahí es donde nosotros, hermanos, o glorificamos a Dios o no glorificamos a Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Cuando Dios habla por medio del profeta Oseas, leemos ahí. Aleluya. Es que llega momentos, hermanos, en la vida del ser humano que empieza a menguar en las cosas del Señor. Se empieza la persona no a tener mucho ánimo por las cosas de Dios, no es muy ferviente en las cosas del Señor. Entonces, hermanos, Dios permite que vengan dificultades, porque Dios quiere tener un encuentro con esa persona. Cada vez que tienes aflicciones, hermanos, piensa en esto. Yo pienso mucho en estas cosas. Cada vez que tenemos aflicciones es porque Dios quiere, ¿verdad?, hablar con nosotros. Es porque Dios quiere tratar con nosotros. Es porque Dios nos está llamando la atención, porque estamos desviados o estamos verdad, desenfocándonos de las cosas del Señor, distraído en otras cosas. Entonces, cuando vienen las dificultades, los problemas, las pruebas, hermanos, o las enfermedades, es la voz de Dios que nos está diciendo, voltea a ver hacia mí, porque yo quiero hablar contigo y quiero hablarte al corazón. Quiero restaurar tu vida, quiero fortalecer tu vida, quiero que tú en verdad me conozcas a mí, tengas un encuentro personal conmigo. Alabamos a nuestro Dios. Y Dios, usando al profeta Oseas, hermanos, en el capítulo 2 dice, el versículo 14 al versículo 17. Aleluya. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Y qué dice? Y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí, en el valle de Acor, por puerta de esperanza. Y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice el Señor, me llamarás Isi,
y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Amén. Lo que está diciendo el Señor es que, verdad, iba a llevar al pueblo de Israel pues al desierto, ¿no? Aquello que podemos entender que es el sufrimiento, la prueba, la tentación, los problemas, las angustias. Para yo ahí en ese momento, dice el Señor, hablarle al corazón, para que de ahí ella, pues la toma, verdad, la palabra del Señor, habla como que fuera la mujer, pues, la esposa, porque le ha sido infiel el pueblo de Israel, pues, le ha sido infiel yendo tras ídolos. Entonces Dios dice, pues, te voy a llevar al desierto y en el desierto te hablaré al corazón. Voy a hablarte como pues comparándolo como una relación entre un hombre y una mujer, del hombre que le habla románticamente a la mujer. Y Dios dice, ahí en el desierto es cuando tú vas a poder tener un encuentro amoroso conmigo. Es ahí donde tú ya no me vas a lo que dice aquí la palabra del Señor, me llamarás Ishi, sino que nunca, dice, en aquel tiempo dice el Señor, me llamarás Ishi, que es marido, y nunca más me llamarás Baali, que Señor, es donde tú me vas a hablar, como siendo yo tu esposo, tu deseado, lo que dice el Señor. Ahí en el desierto, allí en la tribulación, ahí en la tentación, allí en la prueba, es donde tú vas a tener un encuentro conmigo, digamos así, simbólicamente, no cara a cara con el Señor. Y es muy cierto, hermanos, cuando tenemos alguna aflicción, alguna necesidad, amén, corremos al Señor, amén, nos humillamos delante del Señor, y es ahí donde pues Dios quiere también tratar con nosotros y hablarnos al corazón para que nosotros nos sigamos enamorando del Señor, que no nos desviemos, amén, que no nos apartemos, que no sigamos, amén, los ídolos, las tradiciones, las cosas del mundo, que en verdad amemos al Señor, hermanos. Dios, hermanos, es grande su amor, su misericordia para nosotros, pero comprendamos esto, hermanos, amén, que si nosotros, hermanos, nos apartamos, nos desviamos, nos salimos del programa de Dios, como decíamos la otra vez, hermano, entonces Dios va a tratar en nuestras vidas de una manera diferente, nos va a llevar al desierto, hermanos. ¿Y para qué, hermanos, nosotros queremos que nos lleve al desierto el Señor cuando podemos comportarnos bien delante de Él? Cuando podemos nosotros, hermanos, esforzarnos. Cuando podemos nosotros estar en comunión con el Señor. Cuando podemos estar, hermanos, buscando su rostro. Cuando podemos estar, hermanos, teniendo temor, reverencia delante de Él, hermano. No vivir, ¿verdad? De una manera, pues hipócrita delante del Señor. No, Dios quiere que le amemos a Él con todo nuestro corazón y que en verdad, hermanos, hagamos su voluntad. ¿Para qué, hermanos, nosotros dejar que, verdad, vengan este asunto donde Dios nos lleve al desierto, hermanos? Es mejor que ahora que es el tiempo, que es el día del Señor, le pidamos perdón al Señor, nos arrepintamos delante de Él, amén, y entremos en esa comunión con el Todopoderoso, y Él sea quien realmente prospere en nuestras vidas, amén, y nos ayude el Señor a vencer, amén, todo lo que venga a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Alabamos al Señor, hermanos. El profeta Ezequiel, hermanos, Dios dice en el capítulo 20, dice, hablando del desierto, capítulo 20, versículo 30,
Gloria a Dios. Di pues a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, no os contamináis, contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Amén, hermanos. Aleluya. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel. Vivo yo, dice el Señor, que no os responderé. Y no ha de ser lo que habéis pensado. Porque vosotros decís, seamos como las naciones, como las demás familias de la tierra que sirven al palo y a la piedra. Vivo yo, dice el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Verso 34. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré desde de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Verso 35. Y os traeré a dónde, hermanos, al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres, dice el verso 36, en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice el Señor, y os haré pasar, que dice, hermanos, bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Amén. La condición del pueblo pues era terrible, ¿no? En profunda idolatría. Pero ¿qué dice Dios? De los lugares donde ustedes han sido esparcidos, yo los voy a juntar nuevamente. Ustedes piensan en servir, en seguir en el mundo, en seguir en las cosas paganas, en las tradiciones. Pero Dios dice, yo te voy a traer de donde tú estás y no voy a dejarte que tú entres a formar parte de las cosas del mundo, del paganismo, de las tradiciones, amén. Yo te voy a traer acá. Hermano, piensa bien, hermano, en verdad. Cuando tienes pruebas, cuando tienes necesidades, o cuando a veces, hermano, se junta una con otra y otra, piensa bien. Piensa bien, hermanos, en las cosas del Señor. Analiza tu vida, amén. Considera realmente. ¿Por qué están las cosas así de esa manera? ¿No será que Dios quiere que tú te salgas ya del paganismo, de las cosas malas, de lo que estás haciendo que no está bien delante de la presencia del Señor? ¿No será que Dios más bien te está trayendo al desierto para entrar en juicio contigo? Bendito el nombre de nuestro Dios. ¿No será que el Señor extendió su vara y con la vara está Dios tratando en tu vida? Ahí, hermanos, es donde Dios, amén, Dios trata, hermanos. Es una manera como el Señor tiene un encuentro personal con la persona, cuando la persona está en aflicción. Y de ahí, hermanos, es donde también la persona que está en aflicción o se humilla delante del Señor o se mantiene en la soberbia, en la altivez delante del Señor. Pero si la persona se ensoberbece, si la persona no quiere hacer caso, entonces pues los rebeldes no van a entrar a la presencia del Señor. Estando en el desierto, en la aflicción, y nos humillamos delante del Señor, entonces el Señor nos va a levantar, el Señor nos va a restaurar. Entonces el Señor, hermano, nos va a introducir, nos va a llevar, hermanos, a la vida eterna, nuestro Dios. Bendito su nombre para siempre. Y es lo que dice el 38, y apartaré de entre vosotros, ¿a quiénes dice? A los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Mas a la tierra de Israel, ¿qué dice? No entrarán, y sabréis que yo soy el Señor. Alabamos su nombre, hermanos. Yo te traigo al desierto
te humillas, te arrepientes. Amén. Yo estoy contigo, dice el Señor. Aunque pases por las aguas, como dice el profeta Isaías, no te van a negar. En los ríos no te vas a ahogar, en el fuego no te va a quemar, ni la llama arderá en ti. Amén. El Señor dice, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo de todo tiempo. Amén. Dice Dios, no es que no vas a pasar el fuego, no es que no vas a pasar por las aguas o por los ríos, vas a pasar por diferentes situaciones, pero yo, dice el Señor, yo voy a estar contigo. Pero es un trato, hermanos, donde Dios está purificando nuestras vidas. Amén. Es un llamado de atención para que nos giremos completamente hacia donde está el Señor, para que, hermanos, busquemos en verdad su rostro, para que le amemos a Él, hermanos, sobre todas las cosas, para que en verdad seamos cristianos, hermanos. Gente que en verdad de testimonio, hermano. Cuánta necesidad hay en verdad de hombres y mujeres valientes que dan testimonio en sus trabajos, en sus lugares donde nadie los mira, no los ve el pastor, no los ve el hermano, la hermana, pero ahí se esfuerzan en dar testimonio al Señor Jesucristo, pero saben que el Señor Jesús los está mirando. O sea, en verdad, hermanos, cuánto falso, ¿verdad? Cristiano, o sea, que de mal testimonio ve uno allá afuera. Y pues el mundo está lleno de religiosos, pero en verdad, gente que ame al Señor, son muy pocos los que se esfuerzan, hermanos, pero nosotros seamos de esos, de los muy pocos que nos esforzamos y que damos testimonio a las gentes acerca de nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén, amén, hermano. ¿Qué pasó, hermanos? ¿No les gustó mucho? Ánimo en el nombre de Jesús, hermanos, porque en verdad, verdad, el Señor trata con nosotros, hermanos. Pues hay muchas cosas que se escuchan en el mundo religioso de predicadores que pues dicen, no, pues Dios no castiga, ¿verdad? Dios no, pues Dios no es malo, como dicen, porque si Dios castiga entonces es malo, es la manera como ellos enseñan. Pero en realidad no es que sea malo el Señor, sino que nosotros somos los que a veces somos bien testarudos, no hacemos caso, somos rebeldes y entonces Dios trata con nosotros, se saca la vara y vamos. Así que ahora hay que aguantar, si nos portamos mal, hermanos, tienes que aguantar, no tienes que ponerte, verdad, renegón, ni murmurador, ni, verdad, tienes que aguantar en el nombre de Jesús, porque eso te va a hacer mejor, ser un mejor cristiano, un mejor adorador, una mejor persona delante de la presencia del Señor. La exhortación que escribe, hermanos, el escritor a los hebreos, hermanos, en el capítulo 12, gloria a Dios. Pues cobra ánimo en tu corazón, hermano, y si estás pasando por aflicción, ¿verdad? Cree en lo que el Señor dice en su palabra, Él está ahí, así como estuvo el Señor en el desierto con el pueblo de Israel, el Señor está contigo también, solamente mantente ahí perseverando y Dios te dará la victoria. Capítulo 12 dice el versículo 5 de Hebreos: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies, ¿qué dice? La disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, ¿qué dice, hermanos? Al que ama, disciplina y azota todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os ha tratado como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Pero por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? Luego el 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, ¿qué sucede, hermanos? Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén.
O sea, Dios nos trata a nosotros como hijos, amén. Entonces, como Él nos ama, amén, Él nos disciplina. Y nosotros tenemos que soportar la disciplina. Entonces, porque si no nos disciplina, entonces realmente no somos hijos de Dios. Entonces somos bastardos. Pero entonces si nos disciplina Dios, entonces somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, amén, tenemos que pues soportar el tiempo, ¿verdad?, de la disciplina del Señor. Y como dice el versículo 11, y lo leemos otra vez, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, es muy cierto, sino de tristeza, ¿verdad? Pero después da, ¿qué dice? Fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, amén. Y después viene, hermanos, el fruto de el soportar, de el perseverar, ¿verdad?, en el camino del Señor, en el momento de la tribulación, de la prueba, de la tentación, de la disciplina del Señor. Después viene la recompensa del Señor para nosotros. Lo mejor es que nos portemos bien. Sí, hermanos. Es lo mejor, ¿verdad? Bendito el nombre de nuestro Dios. Porque entre más mal se porta la persona, hermano, delante del Señor, pues más tremendo viene la vara del Señor. Porque lo que Dios, amén, ¿verdad?, quiere es que la persona o sea, no se pierda, que sea salva. Que sea salva. Entonces, ahora que caminas, ahora que puedes hacer muchas cosas, hermano, es mejor que ahora aproveches el tiempo para servir al Señor. Porque no vaya a ser y venga, el Señor te traiga después. Pero quizás vengas en una condición que no puedas, ¿verdad?, ni moverte. Que no puedas hacer nada. Son muchas maneras, hermanos. Amén. ¿Y para qué esperar que Dios esté, verdad, apretando más las tuercas, hermanos? Cuando a la primera mejor tenemos que rendirnos, humillarnos delante de Él. Y si le hemos fallado al Señor, hermanos, pues perdónanos, Señor, y ayúdame, Padre. Y nos arrepintamos de corazón y, hermanos, Dios tratará en nuestras vidas, tendrá de nosotros misericordia y nos amará el Señor, hermanos. Así como Él dijo que iba a sacar al pueblo de Israel al desierto, ¿verdad?, para hablarle al corazón, para tener una plática directa y personal con su pueblo. Igual, hermanos, el Dios, pues en ocasiones tiene que sacarnos afuera, ¿verdad? A veces tiene que, como dicen algunos hermanos, movernos el tapete para que, hermanos, reaccionemos, amén. Pero todo esto es para bien. Todo esto es para bien. Bendito el nombre de nuestro Dios. Para que de esa manera tengamos, ¿verdad?, esa comunión, repito, con el Señor. Para que en verdad nosotros, hermanos, platiquemos con el Señor. Es bonito platicar con el Señor, hermanos. Pero a veces andamos tan atareados, tan ocupados con muchas cosas, hermanos, que no platicamos bien con el Señor. Entonces Dios permite que pase algún asunto para que, hermanos, platiquemos con el Señor, porque Dios quiere platicar contigo. Dios quiere platicar contigo. Y es muy bonito, ¿verdad? O sea, cada vez que pasamos a veces situaciones, lo primero que pensamos es que Dios quiere hablar conmigo. No tanto pensamos en lo que estemos pasando, sino en que Dios está tratando con nosotros y que el Todopoderoso, el que es santo, sublime y majestuoso, Rey de reyes y Señor de señores, quiere hablar conmigo. Bendito el nombre de nuestro Dios. Alabamos al Señor, hermanos. Santiago dice que es bienaventurado, ¿verdad?, el hombre que soporta la prueba. Leemos ahí Santiago capítulo 1. Aleluya. En versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando haya pasado, ¿verdad?, el tiempo de la prueba, de la dificultad,
de la tentación. En la versión de las Américas dice así, hermanos, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, dice. Que persevera en el camino del Señor bajo la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Una vez que haya pasado el proceso, ¿verdad? Viene, ¿qué cosa, hermano? La recompensa del Señor para nosotros. Alabamos a nuestro Dios. Entonces, pues tenemos que, hermanos, pues es difícil, ¿verdad? Pero tenemos que gozarnos en el Señor, hermanos. Alegrarnos en el Señor aún en medio de la prueba. Y es lo que dice el versículo 2, mire, del capítulo 1 igual. Hermanos míos, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Es la prueba de vuestra fe, o sea, en diferentes pruebas, dice, diferentes verdades, pues necesidades, ¿no? Situaciones difíciles en nuestras vidas. Tener por sumo gozo cuando nos encontremos en problemas. O sea, tenemos que gozarnos en el Señor, hermano. Tenemos que alabar al Señor. No vas a llegar a la iglesia con una cara de enfadado, hermano, de persona que, verdad, no quiere alabar al Señor, ¿verdad? Vas a llegar a la iglesia y vas a alabar al Señor, vas a adorar al Señor, aunque tengas problemas, aunque tengas necesidades. A eso se refiere Santiago. Hermano mío, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, amén, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, porque es una prueba de nuestra fe. Dios nos prueba a ver qué tanto nosotros tenemos. En ese momento, repito, manifestamos la fe que tenemos en el Señor. Y si tenemos fe, ¿qué vamos a hacer, hermano? Nos vamos a gozar en el Señor. Nos vamos a alegrar en el Señor, amén. En verso 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, amén. O sea, que esa paciencia se mantenga ahí, hermanos, firme, completa, gloria a Dios, para que de esa manera nosotros alcancemos, es lo que da a entender, alcancemos a madurar delante del Señor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Y Pedro dice que, pues habla de alegrar, ¿no? Dice, os alegráis. Leemos el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículo 6. Gloria a Dios, en lo cual vosotros alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de nuestra fe, hermano? Que es la salvación de vuestras almas. Amén. Somos probados, amén. Somos metidos en el crisol, porque hay mucha impureza, hermanos. Amén. Hay muchas cosas que no están bien delante del Señor, entonces Dios nos llama la atención. Alabamos a nuestro Dios. Así que ánimo en el nombre de Jesús, hermanos. Y Dios, hermanos, estará con nosotros. Así que ánimo en el nombre de Jesús. Creamos en la palabra, creamos en sus promesas. Amén. Y perseveremos sobre todo en su doctrina, en su enseñanza, hermanos. Y el Señor estará con nosotros. Y Él mismo nos ayudará. Él mismo nos bendecirá. El mismo Dios nos fortalecerá, hermanos. Él estará ahí para consolarnos, amén. Después de pasar la prueba, el Señor Jesús, vinieron ángeles y le servían, amén. Alabamos a nuestro Dios. Igual, hermano, Dios mandará a sus ángeles, como dice el salmista, para que te guarden. Porque el ángel del Señor acampa alrededor de quién? De los que temen a Dios, hermanos, amén. De los que le temen y los defiende, amén. Él, hermanos, Dios estará ahí, sus ángeles estarán ahí con nosotros, hermanos, y Dios mismo tomará control de nuestras vidas hasta que lleguemos a Canaán, hermanos, hasta que lleguemos a la vida eterna. Ánimo en el nombre de Jesucristo, amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor Jesús.